Hace 100 años, en 1914, el puerto de Veracruz fue el escenario del bautizo de fuego de uno de los grandes militares de la humanidad, Douglas MacArthur. Hace exactamente un siglo, en el mes de mayo de 1914, el entonces capitán Douglas MacArthur, del ejército de los Estados Unidos de América, llegó a Veracruz para cumplir con una misión especial que le fue confiada por el alto mando de las Fuerzas Armadas de su país. Para ese momento, ya el puerto de Veracruz estaba en poder del invasor norteamericano, que lo había invadido desde el día 21 de abril, encontrando en ese momento poca resistencia, solamente un puñado de civiles, pero sobre todo la heroica defensa que del puerto y de su escuela hicieron los cadetes de la Escuela Naval Militar, en donde falleció Virgilio Uribe y donde cayó mortalmente herido el teniente José Azueta. Pero para cuando MacArthur llega a Veracruz, ya el puerto está totalmente en poder de los invasores. Establecieron servicios de vigilancia, de patrullaje, administraron la aduana y se encargaron de todos los servicios públicos, y para ese momento estaban esperando las órdenes de su presidente Woodrow Wilson sobre si debían o no avanzar hacia territorio mexicano para llegar finalmente a la capital del país. Wilson, el presidente de los Estados Unidos, tenía previsto lo que él llamó el Plan Verde: invadir a México siguiendo la ruta que en 1847 había seguido el general Winfield Scott. Pensaba emular y repetir la misma hazaña, sobre todo previendo que México pudiera convertirse en un aliado de Alemania. Hay que tomar en cuenta que para estos momentos está a punto de iniciarse la Primera Guerra Mundial y las naciones se están armando, se están preparando, se están aliando, y había serias sospechas de que México pudiera convertirse en un aliado de Alemania, nación con la cual el gobierno de Victoriano Huerta tenía excelentes relaciones. Incluso había permitido que aquí en México se estableciese un centro de espionaje alemán, y además se supo que un barco alemán, el Ipiranga, el mismo que se había llevado a don Porfirio a Europa, regresaba ahora con un cargamento de armas para el ejército de Victoriano Huerta. Y esto no lo podía permitir el presidente Wilson, y por eso ordenó la invasión de Veracruz. Estando ya sus tropas en el puerto, planeó el invadir a todo el país. El capitán Douglas MacArthur llegó a Veracruz con la encomienda de obtener información que permitiera diseñar el plan estratégico de invasión que a partir de Veracruz pensaban desarrollar los Estados Unidos. Para esto, el capitán MacArthur, estando ya en el puerto, una vez que recorrió toda la ciudad, que la vio en poder de sus tropas y que se dio cuenta de que el ejército federal mexicano estaba tan solo a unos cuantos kilómetros en Tejería, decidió que era indispensable obtener información sobre el terreno para poder informar a sus superiores. Pensó, y con mucha razón, que el sistema ferroviario mexicano sería sumamente útil para la invasión, y por lo tanto decidió averiguar el estado de las vías del ferrocarril, los vagones con los que se contaba en el puerto, y además, fundamentalmente, con cuántas locomotoras útiles se podía disponer para hacer avanzar a sus tropas. Sin embargo, los mexicanos habían sacado de Veracruz los trenes y las locomotoras, se los habían llevado a un lugar desconocido, y MacArthur se propuso averiguar dónde estaban. Para esto, utilizó la ayuda comprada de dos mexicanos que se avinieron a servirle de guías, que le dijeron que sabían dónde estaban escondidas las locomotoras, y a quienes les pagó $100 a cada uno. Una noche, con su uniforme militar, armado de una pistola, salió acompañado de sus dos amigos mexicanos,
siguiendo la vía del ferrocarril y llegó caminando hasta Boca del Río. Allí cruzó en una lancha el río Jamapa y después, en un armón de ferrocarril, siguió por la misma vía hasta llegar al puerto de Alvarado, en donde halló 8 locomotoras útiles, en buen estado. Satisfecho con haber cumplido con esta parte de su misión, MacArthur esa misma noche emprendió el regreso hacia el puerto, pero en el camino se topó en 3 ocasiones con diversas partidas de soldados mexicanos que trataron de impedirle el paso. Claro, descubrieron su uniforme militar norteamericano, lo escucharon hablar inglés y por supuesto le hicieron el alto, pero MacArthur decidió seguir adelante. Se batió a balazos varias veces con ellos, mató a muchos soldados mexicanos, en sus propias memorias él da cuenta de 3 o 4, y solo así logró abrirse paso hasta el río Jamapa, pero cuando llegó, la lancha con la que había cruzado ya no estaba. Se arrojó al agua decididamente y a nado cruzó esa gran extensión del río que él cuenta tenía en ese momento poco caudal y poca profundidad. Así pudo llegar finalmente al puerto de Veracruz, dar parte de su misión, la que finalmente fue infructuosa porque el presidente Wilson decidió no invadir a México. Los informes de MacArthur, como los de otros militares que cumplieron con misiones similares, le dieron a entender al presidente de los Estados Unidos que la invasión a México sería muy costosa en sangre. Y además no valdría la pena hacerlo. Para practicar, para entrenar, para capacitar a su ejército, lo haría al año siguiente en Chihuahua, persiguiendo a Pancho Villa con la famosa expedición punitiva. Los invasores norteamericanos permanecerían en el puerto de Veracruz hasta el mes de noviembre de 1914. Durante todos esos meses, Douglas MacArthur permaneció allí, en el puerto, cumpliendo ya misiones regulares en el ejército de los Estados Unidos que estaba ocupando el puerto de Veracruz. Cuando regresó a Washington, fue propuesto para recibir la Medalla de Honor del Congreso de los Estados Unidos, misma que se concede a los militares que se destacan por su valentía. Sin embargo, no se la dieron en esa ocasión, y no se la dieron porque su arrojo, su destreza, su habilidad, su valor, no sirvieron finalmente para la proyectada invasión que nunca se efectuó. Sin embargo, sí se la darían más tarde. Douglas MacArthur, a partir de entonces, desde que tuvo este primer contacto con la muerte y con el combate en Veracruz, se destacaría como un gran militar. Iría a la Primera Guerra Mundial, donde alcanzaría el grado de general. Regresaría a su país natal ya como director o superintendente de la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point. Después sería jefe del Alto Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos. Más adelante comandante en Filipinas. Y allí lo sorprendió la Segunda Guerra Mundial, en la que llegaría a ser el comandante supremo de los aliados en el frente del Pacífico y donde tuvo bajo su mando a nuestro escuadrón 201. Fue una carrera importante que lo llevó a convertirse en uno de los militares más famosos y prestigiados de todo el mundo. Una carrera que lo convertiría para los estadounidenses en un héroe de guerra. Una carrera que comenzó en Veracruz, en nuestro Veracruz, ese rinconcito de patria que sabe sufrir y sabe cantar.